Estimados amigos testigos de Jehová y público general, he recibido un correo de un testigo de Jehová diciéndome que los ungidos comenzaron a resucitar a partir de 1918 y que esa es una realidad, una verdad de la Watchtower, y es una de las doctrinas de la sociedad, que los ungidos comenzaron a resucitar a partir de 1918 a la fecha. Es decir, que en 1918 Jesús resucitó de la tumba a todos los ungidos que habían muerto del pasado, y que los ungidos que ahora viven después de 1918 apenas mueren serán resucitados inmediatamente para incorporarse al reino ya establecido. Yo quería decirle al señor Manrique que lo que la Watchtower le enseñó o está enseñando a usted es una mentira, una falsedad. Para demostrar esto, querido señor Manrique, hay que remontarse a la época en que la Watchtower enseñaba esto, y quería recordarle que en principio el pastor Russell pensaba que la resurrección de los ungidos ya había ocurrido en 1878, es decir, 40 años antes de 1918, porque la sociedad enseñaba pues que el Jesús había iniciado su segunda parucía invisible en 1874 y que 3 años y medio después de esa fecha, de su parucía invisible segunda en 1874, 3 años y medio después, es decir, en 1878, comenzó a resucitar a los ungidos. Cuando la doctrina fue cambiada y se demostró pues que la segunda parucía de Jesús, según la Watchtower, no había sido en 1874, sino en 1914, entonces eso creó un desfase de 40 años, es decir, por cambiar la fecha de 1874 a 1914, la segunda parucía invisible de Jesús, hizo también pues que la resurrección de los santos o de los ungidos ya no fuera en 1878 como el señor Russell, sino que tuviera que agregarse también esos 40 años a ese año, que llevó al año de 1918. Eso es para recordarle a usted qué cosa es lo que señala la Watchtower pues, en un comienzo, cuál era su comenzamiento, cuál era su doctrina. Aquí he puesto en pantalla un cuadro que he preparado para usted para explicarle qué es lo que señala la Watchtower hasta junio de 1970, y que se enseñaba pues que en 1918 comenzó la resurrección de los ungidos. Es una doctrina que la Watchtower lo mantiene hasta ahora, que la resurrección de los ungidos o de los santos y se había iniciado en 1918. Entonces, ¿cuál era el entorno? O sea, ¿cuáles eran las doctrinas que se enseñaban en la Watchtower que estaban alrededor de este año de 1918 como la fecha de la resurrección de los ungidos? ¿Qué cosa enseñaba la Watchtower hasta julio de 1970 con respecto a esta resurrección de los ungidos? Bueno, la Watchtower comenzó a enseñar, o enseñaba hasta ese momento, que en 1914 había empezado la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial, y que esa gran tribulación había traído consigo que ocurriera ese texto de Mateo 24-29, ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, donde el sol no brillaría más, la luna no daría su luz y las estrellas del cielo se caerían y los poderes de los cielos serían sacudidos. Además, ese año de 1914 se enseña pues que Jesús arribó por segunda vez con poder y gran gloria de Mateo 24:30. Es decir, la Watchtower enseñaba que Jesús ya había vuelto por segunda vez con todo poder y gloria en ese año. Y eso significaba su segunda venida o parucía invisible. Una venida por segunda vez con poder y gran gloria en forma invisible, con una parucía o presencia invisible, que también se conoce como su segunda venida.
Para mayor referencia a lo que le estoy diciendo, vea usted, señor Manrique, la atalaya del 1 de enero de 1970, le hace toda esa atalaya desde la página 3 en adelante, o la página 1. ¿Y qué más ocurrió en 1914? Jesús se sentó sobre su trono de gloria, se sentó sobre sus enemigos, y desde los cielos comenzó a ser lo que la Watchtower llama, en vez de separación, el juicio de las ovejas y de las cabras, y que ese juicio de separación de cabras lo llevó Jesús apenas él se sentó en su trono de gloria, y esa separación consistía en que el esclavo que Jesús iba a inspeccionar y a escoger tendría que hacer una misión de anunciar las buenas nuevas a las naciones en cumplimiento del texto de Mateo 24:14, y que ese esclavo que Jesús iba a escoger con esta segunda venida tenía esa labor de salir a predicar las buenas nuevas del reino de las naciones para poder rescatar a las personas que tenían un corazón de oveja dentro de la gente de las naciones. Aquellos que aceptaban el mensaje en la hora de predicación se les consideraría ovejas, y los que rechazaban el mensaje eran las cabras. Entonces, la labor del cristiano a partir de 1914 en adelante de anunciar las buenas nuevas de las naciones con el esclavo fiel y discreto escogido era justamente hacer cumplir el texto de Mateo 24:14, anunciar las buenas nuevas a las naciones para poder hacer esa separación. Y era así como se enseñaba, que era el mismo testigo de Jehová o el mismo estudiante de la Biblia que tenía que hacer esa labor junto con los ungidos de anunciar las buenas nuevas del reino de las naciones, para que mayor cantidad de gente recibiera el mensaje y se acoplaran al arca de Noé moderna de salvación, que es la Watchtower, según enseña la sociedad, para que pudieran salvarse del Armagedón venidero. Y aquellos que no querían escuchar el mensaje de predicación ya eran sentenciadas como cabras y tenían que esperar hasta el Armagedón, cuando se acabara la hora de predicación mundial, para que estas personas fueran juzgadas duramente por Jesucristo en el Armagedón. Bueno, eso es la idea. La Watchtower enseñaba, pues, repito, estas 4 cosas que hemos puesto acá, que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que en ese año también inmediatamente ocurrió ese suceso extraordinario en el Sol, la Luna y las Estrellas de Mateo 24:29, y que también se cumplió el texto de Mateo 24:30, en el cual se ve a Jesús venir en la nube del cielo con sus ángeles con él, con poder y gran gloria. Que Jesús volvió por una vez y que así él realizó su parucía o segunda venida invisible, puesto que así es, ¿no? Jesús inició su segunda venida o parucía invisible con su segunda venida, que es sinónimo, segunda venida con segunda parucía invisible, pues según lo dice la atalaya del 1 de enero de 1970, que son sinónimos, segunda venida o segunda presencia o parucía invisible. Y una vez que Jesús regresó por segunda vez, ya no había nada que esperar de él en el futuro, puesto que él ya estaba aquí y había regresado. No significaba la palabra parucía que Jesús estaba por venir en el futuro, ni que estaba en camino, ni nada por el estilo. Y cuando Jesús se sentó en su trono, comenzó a hacer esta separación de ovejas y cabras que le acabo de explicar a usted, señor Manrique. Entonces, ¿qué más enseña la Watchtower con respecto al 1918 ahora? La Watchtower enseñaba que cuando Jesús arribó por su vez en 1914, 3 años y medio después, arribó a su templo espiritual desde los cielos para hacer una inspección de su templo. En la tarea del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, la Watchtower dice que Jesús arribó en 1918 para hacer su inspección a su templo espiritual, para hacer una selección de su esclavo fiel y discreto que él iba a dominar, para que se encargara justamente de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1918, y que escogió a su esclavo fiel y discreto que halló que estaba dando el alimento correcto desde 1879 con la primera atalaya de Sion, y que en ese año 1818 que Jesús inició la inspección, también aprovechó la oportunidad para resucitar a los ungidos que dormían la muerte. Como vemos, esta resurrección de los ungidos, señor Manrique,
se había cumplido cuando Jesús había vuelto por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y se había cumplido el texto de Mateo 24:30. En esa venida que Jesús hace la separación de ovejas y cabras con la hora de predicación y aprovecha la oportunidad para escoger a su esclavo fiel y discreto y resucitar a los ungidos que dormían la muerte. Esa era la enseñanza. ¿Y qué cosa había ocurrido en el minuto 19? Que Jesús reunió a los ungidos que estaban por todos los cuatro ángulos de la tierra, de acuerdo al texto de Mateo 24:31. Y que en ese año 19, después que había nominado a su esclavo en 1918, porque lo encontró fiel y discreto, en 1919 le confió todos sus bienes en la tierra, de Mateo 24:27, tal como se enseñaba, repito esto, como se enseñaba hasta el 30 de junio de 1970, y que ese año 1919 los ungidos tenían esa labor de anunciar las buenas nuevas a las naciones, y que en 1919 este esclavo seleccionado había salido de la organización de Satanás, de la cual estaba en cautiverio hasta 1919, salieron de ella para servir a Jehová y hacer su voluntad, puesto que habían estado en transgresión. Es por eso que Jesús vino según agua a hacer esa limpieza, esa inspección de su templo espiritual para escoger a su esclavo fiel y discreto. Esa es la doctrina y esa es la enseñanza, que por supuesto es un mito, porque no hay ninguna evidencia que Jesús haya venido por segunda vez en minuto 14. Y si Jesús no vino jamás en minuto 14, todo lo demás es un mito. Entonces, queridos amigos, y que el señor Manrique, para responderle, la Watchtower, después de abril de 1970, la sociedad Watchtower, a partir de julio de 1970, desestima que en 1914 haya ocurrido la Gran Tribulación. Y la Watchtower reconoce que ese fue un error, haber dicho que la Gran Tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, puesto que habían pasado más de 56 años y todavía no venía el Armagedón. Se suponía que la Gran Tribulación traería la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Y no era dable que después que había empezado la Gran Tribulación de 14, se encontraba en 1970 y no venía el Armagedón. Entonces el señor Fred Franz se vio necesidad de reconocer que lo que se había enseñado hasta ese momento de 1970 fue una mentira, que la Gran Tribulación no había empezado en 1914, y por consecuencia todos los sucesos que vienen después, que están acá escritos con plumón azul, como el suceso de tener el sol a una estrella, también quedaban para el futuro, así como la venida de Jesús por segunda vez con poder y gran gloria para el futuro, para sentarse en su trono de gloria, y que también quedaba para el futuro la separación de ovejas y cabras. Pero la Watchtower, al reconocer eso, que Jesús va a venir todavía para el futuro por segunda vez con poder y gran gloria, referido al texto de Mateo 24:30, y que ya no ocurrió en 1914 como se muestra en este cuadro, tal como se enseñaba hasta antes de junio de 1970, entonces Jesús no vino, y al no venir en 1914, sino que está ya para el futuro, tampoco tuvo la oportunidad para escoger a su esclavo fiel y discreto, porque el esclavo fiel y discreto fue escogido cuando Jesús arribó por segunda vez con todo poder y gloria de Mateo 24:30, según lo que enseña la Watchtower, hasta junio de 1970. Cuando la Watchtower reconoce entonces que Jesús va a venir todavía en el futuro por segunda vez con poder y gran gloria, es obvio que tampoco pudo escoger a su esclavo fiel y discreto, no hacerle su primera nominación, y tampoco la segunda, y tampoco pudo inspeccionar a su templo espiritual, como tampoco resucitar a los ungidos que dormían en la muerte. Puesto que la Watchtower enseñaba que cuando Jesús resucitó a los ungidos que dormían en la muerte en 2018, él lo hizo cuando había vuelto por segunda vez, como vemos en el cuadro, con todo poder y gran gloria del texto de Mateo 24:30. Y todos los testigos de Jehová saben, señor Manrique, como usted también sabe, que este texto de Mateo 24:30 está para el futuro. Entonces, si este texto no se ha cumplido todavía, es decir, Jesús no ha vuelto por segunda vez con poder y gran gloria, entonces es más que evidente, de acuerdo a como se llama la Watchtower en este cuadro que vemos acá, que todo lo que tiene que ver con 1918 no pudo haber ocurrido, porque lo que estamos enumerando acá, estos 3 puntos en el cuadro con respecto a 1918, estaban sujetos a que se cumpliera todo lo que está estipulado acá en plumón azul
bajo 1914. Pero como Jesús no vino en 1914 por una vez con poder y gran gloria, y tampoco la gran tribulación empezó en 14, y tampoco ocurrió el suceso extraordinario en el sol, la luna de las estrellas en 1914, es obvio que entonces el año 1918 es una mentira, puesto que tampoco Jesús vino a expresionar su templo espiritual en 1918, como tampoco escogió a su esclavo fiel y discreto en ese año, ni antes, tampoco en 1914, vino a inspeccionar su templo, como se enseña ahora, tampoco, puesto que la inspección, el escogimiento del esclavo y la resurrección de los ungidos tienen que ocurrir después de la gran tribulación, tal como se llama en la Watchtower acá. Era después de la gran tribulación, y cuando Jesús volvió por una vez con todo poder y gloria. Entonces, como esos puntos que están enumerados en 1914 ya no se cumplieron en 1914, no están todos para el futuro, entonces es obvio que todo lo que viene después, que está en 1918, tampoco pudo cumplirse en 1918, sino que tiene que estar después que se cumplan todos estos puntos que están enumerados bajo el título de 1914. Es decir, que la gran tribulación se cumpla, luego se ve el suceso de el sol y las estrellas, y venga Jesús por segunda vez, con poder y gran gloria, para que él recién haga la inspección de su esclavo, para ver quién ha sido fiel y discreto, y luego resucite a los ungidos. Así de simple. Entonces, cuando el Watchtower enseña y mantiene empecinadamente que Jesús resucitó a los ungidos en 1918, esto es imposible, ya no es dable, puesto que Jesús no vino pues en 1914 con todo poder y gloria, y tampoco empezó la gran tribulación en 1914, puesto que la resurrección de los ungidos está para después de la gran tribulación, cuando Jesús vuela por segunda vez. Es ahí, cuando Jesús vuela por segunda vez, que Jesús recién hará la inspección de su esclavo fiel y discreto y va a resucitar a toda su iglesia que dormían en la muerte. Espero pues que este cuadrito que le he puesto acá le sirva a usted, señor Manrique, y a todos los de Jehová que me están viendo, que la resurrección de los ungidos de 1918 se podía sostener hasta 1970, es decir, hasta junio de 1970, cuando la Watchtower quería en este esquema que les he planteado, que ven ustedes en la pizarra. Ese era el esquema, de acuerdo a la atalaya del 1 de enero de 1970, para si es que no me creen, para que revisen, que está resumido en este cuadro sinóptico que ven ustedes acá. Esa atalaya del 1 de enero de 1970, en donde la Watchtower explica la segunda venida de Jesús. Y entonces, como este fue el esquema que se creía hasta junio de 1970 como la verdad de turno, o en ese momento, como la verdad, entonces la concepción de la resurrección de los ungidos en 1918 estaba basado en este esquema que se creyó y se enseñó hasta junio de 1970. Pero cuando el señor Franz, en julio de 1970, publica los nuevos cambios, diciendo que ya la gran tribulación no empezó en 1914, que Jesús no arribó por segunda vez en ese año con poder y gran gloria, sino está por futuro, entonces tampoco se pudo sentar en su trono de gloria, y tampoco hizo la celebración de las cabras, tal como decía en la Watchtower ahora, que eso será para el futuro, de acuerdo a la atalaya del 15 de octubre, si no me equivoco, de 1995. Porque la Watchtower reconoce pues que la celebración de las cabras está para el futuro, cuando Jesús vuela por segunda vez con todo poder y gran gloria, de acuerdo a Mateo 24:30. Entonces, seguir sosteniendo una doctrina diciendo que Jesús empezó la resurrección de los judíos en 1918 basados en un esquema que vemos acá, doctrinal, que estaba vigente hasta junio de 1970, ya no se puede sostener, pues, porque esa enseñanza que Jesús resucitó a sus judíos en 1918 estaba basado en este esquema que ustedes ven acá en la pizarra, en su monitor, que les he hecho a mano, con plumón. Pero como ya la Watchtower descartó todo lo que tiene que ver con 1914, de estos 5 puntos que ustedes ven acá, está descartado y está todo para el futuro, es obvio que lo que venía después de 1918 tampoco se pudo cumplir en 1918, que incluye la resurrección de los ungidos, que dormían en la muerte. Es decir, ¿cuándo van a resucitar los ungidos? Cuando Jesús vuela por segunda vez con todo poder, o con poder y gran gloria, que está referido al texto de Mateo 24:30. Cuando ocurre ese suceso, que es la señal del Hijo del Hombre viniendo en el cielo con todo poder y gloria, recién Jesús va a hacer la selección del esclavo fiel y discreto, la resurrección de los ungidos que duermen en la muerte, o de su iglesia. Esa es la idea. Entonces, es una falsedad, es una mentira decir que la resurrección de los ungidos se realizó en 1918, puesto que eso pertenecía a un esquema doctrinal que ven ustedes acá en la pizarra, que está a mano, en plumón, que les he hecho a ustedes, que era un esquema de enseñanza que estaba vigente hasta 15 de junio de 1970. Ya a partir del 1 de julio de 1970, ya todo esto se descarta, entonces se manda todo para el futuro, tanto la gran tribulación como
ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24:29, y también se pone se trae al futuro ya la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria, Mateo 24:30, momento en el cual cuando Jesús vuelva en el futuro se sentará recién en su turno de gloria y recién hará la separación de ovejas y cabras, y también lo que está en Mateo 18, que es el escogimiento del esclavo discreto y la resurrección de los ungidos que duermen la muerte. Entonces, queridos amigos de Jehová, espero que este cuadrito que les he puesto acá les sirva a ustedes para entender y comprender que es imposible sostener que los ungidos resucitaron en Mateo 18 porque esa enseñanza estaba encuadrada a un esquema que ven en pizarra que ya no se cree. El ordenamiento que daba sustento a este año ya no se cree y ha sido descartado. Entonces, si ha sido descartado este ordenamiento, este esquema doctrinal de la Guastar que ya no se cree, que está enumerado acá, como se enseñaba hasta junio de 1970, y ahora no se cree esto, entonces todo cambia, incluyendo el escogimiento del esclavo fiel y discreto, la primera nominación, la segunda nominación y la resurrección de los ungidos, que ya no pudo ocurrir por ese Mateo 18, porque, puesto que, como ya les dije, Jesús no vino por segunda vez para hacer esa labor, con todo poder y gloria, de Mateo 24:30, se refiere al texto de Mateo 24:30, no vino Jesús por segunda vez. Entonces, tampoco puedo resucitar los ungidos, pues, que dormían la muerte. Es obvio. Espero que lo hayan entendido, ¿no? Porque le estoy dando una clase medio magistral, para que ustedes, pues, lo logren entender. Lo estoy explicando como un maestro para que entiendan que es imposible sostener algo que ya no se cree. Como tampoco es imposible sostener que Jesús escogió a su esclavo en 1918, realizó su primera nominación, porque esa era una enseñanza que se creía cuando se enseñaba todo lo que está acá, numerado del 1 al 5, bajo 1914. Entonces, como lo que está enumerado acá, bajo 1914, del 1 al 5, ya no se cree que fue como está ahí, sino que estará para el futuro, y que no se cumplieron en 1914, entonces es obvio que tampoco se puede cumplir lo de 1918, que está acá enumerado, puesto que están ligados, uno es consecuencia del otro. Es decir, Jesús viene, y la consecuencia de su venida es escoger a su esclavo y resucitar a los ungidos. Pero como la voz reconoce que ya no ocurrió en 1914 la arriba de Jesús por una vez con poder y gran gloria, y que va a estar por futuro, es obvio pues que el causa y efecto, la causa de Jesús ya no fue en 1914, sino estará para el futuro, el efecto tampoco puede estar en 1918, sino estará para el futuro también, ese efecto de su causa, que es su venida para el futuro. Bueno amigos, espero que más o menos haya sido claro y entiendan de una vez, sobre todo usted, señor Manrique, que me ha preguntado al respecto, o me ha afirmado que Jesús resucitó en el estudio de 2018, y les estoy mostrando que eso es un engaño, una mentira, han dejado atrás una enseñanza, y al igual que el escogimiento, la nominación del esclavo discreto en 1918, hoy se dice que fue en 1914, ni con esa fecha es correcta tampoco, cuando sabemos que Jesús no ha vuelto por segunda vez con poder y gran gloria para hacer esas dos cosas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima amigos.